Bien, hermanos, hermanas, hoy voy a empezar este mensaje con un chiste. Sé que esto no es usual en mí, ¿ya? Y voy a explicarles un chiste el cual no es gracioso en absoluto, ¿ya? Así que fíjense qué mal empiezo. Y es más cuando deben saber que yo y los chistes somos dos entes totalmente opuestos, ¿ya? Yo tengo la capacidad de poder hacer el chiste más divertido del mundo en el chiste más aburrido y soso que pueda haberse escuchado. ¿Ya? Así que quizá Paco tendría que venir aquí y dar esta introducción, ¿ya? Pero creo que es un chiste el cual ilustra bien el tema que hoy vamos a tocar, ¿ya? Pero antes déjenme que les diga, ¿ustedes saben lo que son las faltas personales en un partido de básquet? ¿Ya? Una falta personal en un partido de básquet básicamente es cuando un jugador hace una falta a otro, ¿ya? En básquet básicamente esto se llama falta personal. Pues había una vez dos equipos, ¿ya? Los cuales estaban jugando, y los equipos de básquet tienen 5 jugadores en la cancha, y de repente lo que es el árbitro lo que hace es pitar para el partido y se acerca a uno de los entrenadores y ahí le dice, a ver, oiga, dígame usted una cosa. Dice, ¿por qué en la cancha su equipo, que supuestamente tendría que tener solamente 5 jugadores jugando, tiene 20 jugadores jugando? Y a la respuesta del entrenador le dijo, bueno, usted no hace más que pitar falta personal, así que yo he ido añadiendo gente, ¿ya? ¿Se dan cuenta? Ya les he dicho que no era divertido en absoluto, ¿no? Pero lo han entendido, ¿no? Él entendió la falta personal como que falta gente y venga a añadir gente. Lo que hizo ese entrenador básicamente es poner personas que nada tenían que ver con el equipo a jugar. Lo que hizo es hacer miembros de un equipo, personas que legítimamente no tenían que ser miembros de ese equipo y nada tenían que ver con ese equipo. Evidentemente se montó un cacao en ese partido. Pero fíjense que esta historia ilustra lo que es el tema de hoy que vamos a tocar, el tema de lo que es la membresía en la iglesia local. Una de las cosas que la iglesia tiene que tener presente es un conocimiento bíblico de lo que significa ser miembro de una iglesia local. Y esta es la marca de hoy. Esa serie de marcas de la iglesia hoy es la membresía en la iglesia local. Y la cuestión es que la iglesia no puede sufrir de ese síndrome de falta personal, sino que básicamente tiene que tener una comprensión bíblica de la importancia y el significado de lo que es que alguien forme parte como miembro de una iglesia local. Y la razón de ello es porque una membresía genuina, una membresía local desde el punto de vista bíblico, va a hacer que una iglesia funcione de manera sana. Que una congregación local pueda funcionar sanamente cuando tiene una membresía local sana. Y fíjense, en ese aspecto, con esta marca, la membresía local, podemos destacar 3 cosas. Y lo vamos a destacar haciendo 3 preguntas, ¿ya? Lo primero es, ¿a quién debe permitirse formar parte como miembro de una iglesia local? Esa sería la primera pregunta. La segunda pregunta es ¿por qué uno tiene que formar parte como miembro de una iglesia local? Y tercero es ¿qué implica para la iglesia formar parte como miembro de una iglesia local? Esas serían las 3 preguntas a analizar en el día de hoy. Así que la primera, ¿a quién debe permitirse formar parte como miembro de una iglesia local? Y la respuesta, fíjense, es clara. Solamente aquel que es convertido genuinamente puede formar parte y ser miembro de una iglesia local. Piensa que esta pregunta ya sé que puede sonar un tanto fuerte a oídos de algunos. ¿A quién se le debe permitir formar parte de la membresía local? ¿Tenemos la verdad el derecho de decir quién está dentro y quién está fuera? ¿Tenemos verdaderamente el derecho de admisión de decir a aquellos que forman parte de una membresía local y quiénes no? La verdad es que tenemos, esto no suena un tanto ofensivo quizá a oídos de alguien, decir tú estás dentro y tú estás fuera. Y déjenme que les diga que como iglesia local, cada congregación local, sí, tiene lo que es el privilegio, la responsabilidad de cuidar lo que es su membresía local. Fíjense, el derecho de admisión es dado a cualquier, básicamente, organización humana. Entran en cualquier sitio y tienen derecho de admisión. ¿Por qué está esto puesto allí? Básicamente sea un club, una organización, sea lo que sea, es ese derecho de admisión para cuidar lo que es la integridad y la identidad de aquella organización.
Pues organizaciones humanas tienen ese derecho, cuanto más, hermanos y hermanas, la Iglesia, que como vimos es resultado del Evangelio mismo, es creación divina, es la esposa de Cristo comprada con la sangre del Cordero de Dios, debe cuidar a aquellos que recibe para así cuidar lo que es la identidad y la integridad de la Iglesia misma. Fíjense, el tema de la membresía local vamos a intentar ver cómo es necesario cuidarlo para así cuidar lo que es la salud de la Iglesia. Y fíjense, ¿quién debe formar parte? Lo hemos dicho, aquellos que genuinamente son convertidos. Y la verdad es que la conversión posiblemente es el punto de partida para entender lo que es la membresía en una iglesia local. Es más, aquel que es miembro de una iglesia local, no cabe duda que debe ser aquel que primeramente ha sido convertido. Y fíjense que este tema de la conversión, debo decirles que es un tema que hoy en día básicamente está siendo rápidamente obviado y en muchas ocasiones despreocupado. Si recuerdan, ese tema de la conversión fue la última parte del mensaje hace 2 semanas, la evidencia de la centralidad del Evangelio. Una de las evidencias de la centralidad del Evangelio dentro de la Iglesia es que existan esas conversiones genuinas. Y le dije, lo voy a introducir y esto será el tema que desarrollaré, parte del mensaje siguiente, la marca de la membresía en la iglesia local. Y fíjense, creo que la Iglesia hoy en día, entre otras muchas cosas, sufre a raíz precisamente de aquellas conversiones que parecían genuinas y que nunca lo fueron. Y esto puede ser básicamente porque exista, como dijimos, una edulcorización, una despreocupación del Evangelio mismo o una mala comprensión de lo que es básicamente una conversión desde el punto de vista bíblico. Pero fíjense, sea como sea cual sea el motivo, el hecho de despreocuparse de entender lo que es la conversión desde el punto de vista de la Biblia va a afectar inmediatamente e irremediablemente a lo que es la iglesia local. Va a afectar inmediatamente a lo que es la membresía y a la salud de una iglesia local. ¿Por qué? Lo vamos a ir desarrollando, pero básicamente porque aquellos que han sido salvos por medio del Evangelio, los cuales ha habido un arrepentimiento y un creer en ese Evangelio, los cuales han sido convertidos, están unidos al cuerpo de Cristo, a esa iglesia universal, y estos que forman parte del cuerpo de Cristo pueden formar parte de una membresía local. Entonces, fíjense, básicamente esa marca de la conversión es una marca en sí mismo. Así que hoy tienen 2 por 1 en el día de hoy. ¿Ya? La membresía local y la marca de la conversión, eso sería una marca en sí mismo. Y la cuestión es que debemos preguntarnos, ¿qué es la conversión desde un punto de vista bíblico? Si ustedes van, por ejemplo, a Estados Unidos y preguntan ahí, más de la mitad de las personas son los que se llaman newborn, nacidos de nuevo. Y básicamente ven que son nacidos de nuevo, pero sus vidas no acompañan para nada en esa profesión de ser nacido de nuevo. ¿Es eso básicamente lo que es una conversión desde el punto de vista bíblico? ¿O es básicamente la conversión solamente levantar la mano o creer y confesar a Cristo Jesús o pasar delante a un llamado? ¿Es esto? Evidentemente creer va a estar ahí dentro, ¿por es solamente esto la conversión? ¿O hay más? Recuerdo en una iglesia a las cuales estábamos yo y Leida presentes, y de repente en esa iglesia el pastor, totalmente, básicamente enfervorecido, ¿ya? Con una gran emoción, lo que hizo fue tomar a un niño que estaba sentado delante en la congregación, no tendría más de 12 años este niño, lo sacó delante de toda la congregación, y básicamente empezó a decirle, confiesa a Cristo, cree en Cristo. Tú podías ver la cara de atemorizado que tenía aquel niño de 12 años delante de toda una congregación con alguien que le estaba gritando, ¡confiesa a Cristo! ¡Cree en Cristo! El niño totalmente atemorizado, ¿qué se piensan ustedes que es lo que hizo? El niño confesó a Cristo. Inmediatamente después de esto, el pastor y la congregación saltó de alegría, emocionado y dijo, ¡amén! ¡Amén! Bienvenido a la membresía de los santos. Tenemos aquí un hijo de Dios. ¿Es eso lo que es la conversión?
No sé si ese niño ha seguido o no ha seguido, pero fíjense, es necesario tener una visión clara de lo que es la conversión, por lo que he dicho, porque va a afectar a la membresía del cuerpo de la iglesia, a la salud de la iglesia, pero también porque la Biblia nos alerta de que no es oro todo lo que reluce. Fíjense, hay varios textos, una parábola, la parábola más importante, Mateo 13, la parábola del sembrador, los primeros 8 versículos. Jesús dice, es una parábola importante, les dice, si no entendéis esta, ¿cómo vais a entender el resto? Le dice a sus discípulos. Es el sembrar de qué, de la semilla, el sembrar de la palabra del reino. ¿Y qué pasa con esas semillas, hermanos y hermanas? Caen en diferentes suelos, ¿sí o no? Y una de ellas, ¿dónde cae? Cae básicamente en aquel pedregal, donde hay poca tierra. Pero ¿qué sucede con aquella que cae en el pedregal con poca tierra? Brota de manera rápida, brota rápida. Pero tal y como brota rápidamente por tener poca tierra y pocas raíces profundas, ¿qué es lo que sucede? Tal como brota, desbrota. Bueno, no sé si esto existe. ¿Ya? Tal como brota, básicamente, se seca. Pero fíjense que es eso que es emoción, se recibe, hay emoción, parece que todo es así, pero después todo queda en nada. Fíjense que hay otro texto bien importante, busquen esto, es en el Evangelio de Juan, el capítulo 2 y los versículos del 23 al 25, porque ahí Juan nos está diciendo algo bien importante. Fíjense, Juan capítulo 2, los versículos del 23 al 25. Y ahí Juan dice, estando en Jerusalén, se refiere a Jesús, en la fiesta de la Pascua, fíjense lo que dice ahora, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía, fenomenal. Muchos creyeron en Jesús, muchos creyeron en el nombre de Jesús por las señales que hacía. Gloria a Dios por ello, pero fíjense que el texto no acaba aquí. Fíjense ahora al versículo 24, pero Jesús mismo, que dice, no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Y después de esto viene inmediatamente el acontecimiento con Nicodemo. Va a decir, esto es una fe verdadera, una fe nacida de nuevo, has de nacer de agua y del Espíritu si quieres entrar y ver el reino de Dios. Pero fíjense, muchos creyeron, había aquella fe que podía engañar a todos. Había aquella fe que podía parecer genuina y podía engañar a uno mismo y a todos aquellos que estaban mirando. Hay una fe que puede engañarnos, que puede engañar a todos, pero déjeme que te diga algo, nunca vas a engañar a aquel que es el autor y consumador mismo de la fe. Nunca vas a engañar a aquel que da como don de gracia la fe salvadora para creer para vida eterna. Fíjense que Cristo Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. No es oro todo lo que reluce. Y el tema de la conversión, hermanos, la Biblia nos advierte que precisamente no es oro todo lo que reluce. Por lo tanto, la iglesia tiene que tener ojo de halcón en este tema, una comprensión bíblica y un cuidado cercano, porque esto vamos a ver que está en relación con la membresía. Imagínense ustedes que tienen una cesta de manzanas. Manzanas aquellas rojas, grandes. Manzanas de aquellas que son brillantes, manzanas de aquellas que son limpias por dentro, se han cuidado, se han limpiado, son blancas, dulces, maravillosas por fuera. Pero hay una manzana, la cual luce exactamente igual que las otras, grande, roja, brillante. Pero esa manzana no ha sido limpiada por dentro, tiene un gusano que carcome a esa manzana. Dejen esa manzana en esa cesta y es cuestión de días qué va a pasar con el resto de manzanas. El resto de manzanas van a quedar, quieran o no, afectadas por el hecho de que hay una manzana con un gusano. Cuidar básicamente lo que es la membresía. Fíjense lo que es la entrada. Lo que es la iglesia, el pueblo de Dios. Hemos sido hecho el templo santo de Dios, lugar sagrado, hermanos y hermanas. Y lo que es la entrada, ese espacio sagrado de la membresía, de la comunión de los santos, es primeramente a través de la puerta de la gracia de Dios, salvando y transformando la vida de pecadores para la gloria y la honra de Dios. Esa es la entrada. Por lo tanto, preguntémonos, ¿qué es la conversión? Fíjense, hay dos textos que nos ayudan en ellos. Uno es Marcos 1:15 y el otro es Hechos 20,
21. Si quieren buscarlos, los buscan, el que quieran. Marcos 1:15 y Hechos 20:21. Pero en ambos textos hay dos cosas que se repiten. Y quiero que tengan estas cosas en mente. Las dos cosas que repiten va a ser esencial para lo que es la conversión. Fíjense en Marcos 1:15, el texto nos dice: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Marcos 1:15. Ahora Hechos 20:21. Y testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesús. ¿Cuáles son los dos elementos que se repiten tanto en Marcos como en Hechos? Hay dos elementos que se repiten: el arrepentimiento y el creer, la fe. Fíjense, esos dos elementos, arrepentimiento y creer o fe, son los dos elementos esenciales en la conversión. Sin esos dos elementos, sin el arrepentimiento y sin el creer en el Evangelio, si arrepentimiento y fe no están presentes, no hay conversión alguna. Son elementos esenciales. Otros elementos secundarios pueden estar ahí. Las emociones pueden estar implícitas. Alguien puede llorar, alguien no puede llorar. Alguien puede saltar de alegría, otro puede quedarse sentado. Y debemos vigilar no hacer estas cosas secundarias, cosas primarias, porque pueden dañarnos a nosotros y pueden dañar a otros que genuinamente han sido tocados por la gracia de Dios. Pero las cosas esenciales que la Biblia dice en cuanto a la conversión, esas sí deben estar. Porque si no están, no hay conversión alguna. Arrepentimiento y creer en el Evangelio. Fíjense cómo la confesión bautista habla y define lo que es el arrepentimiento y la fe. Esa es la confesión que tenemos en nuestra iglesia, lo que creemos aquí. Fíjense lo que se nos dice en relación a arrepentimiento y fe, lo que es la conversión. Dice: creemos que la Escritura enseña que son deberes sagrados el arrepentimiento y la fe, y asimismo son gracias inseparables, labradas en el alma por el Espíritu regenerador divino, mediante las cuales, profundamente convencidos de nuestra culpa, de nuestro peligro y de nuestra impotencia, como también de lo referente al camino de salvación mediante Cristo, nos volvemos a Dios sinceramente, contritos, confesándonos con Él e implorando su misericordia, cordialmente reconociendo a la vez el Señor Jesucristo como profeta, sacerdote y Rey nuestro, en quien exclusivamente confiamos en calidad de Salvador único y omnipotente. Tela marinera, qué definición, ¿no? Para conversión de arrepentimiento y fe. Pero fíjense cómo se define el arrepentimiento y fe, esas dos cosas que forman parte de la conversión. Me encanta, dice, deberes sagrados. Deberes sagrados. Y por otro lado, gracias inseparables labradas en el alma por el Espíritu regenerador divino. Bonito, ¿no? Déjeme que empiece por lo último. Dice, son gracias inseparables labradas en el alma por el Espíritu. ¿Qué es lo que está diciendo esto? Está diciendo que la conversión y lo que la conforma, el arrepentimiento y la fe, son gracias labradas por el Espíritu. Es decir, es Dios quien da el arrepentimiento y la fe. A menos que Dios no dé esto por gracia, nadie va a arrepentirse, nadie va a creer. Es algo dado por gracia. Si uno piensa que puede levantarse por la mañana y decir, hoy es el día que me arrepiento, hoy es el día que voy a creer, crudo lo llevamos. Por la cuestión de que es algo que Dios mismo da por gracia. Por la cuestión de que es algo que si creemos que Dios es aquel que obra la salvación completa de los suyos. Si creemos que es Dios aquel que dice, la salvación es mía y proviene solamente de mí, arrepentimiento y fe es esencial para la salvación. Por lo tanto, debe venir solamente y únicamente de parte de Dios. Dios debe dar esto al pecador para que pueda haber arrepentimiento y pueda haber fe. De otra manera es imposible. Pero fíjense, una vez esto es dado, ¿cómo lo hace esto Dios? Lo hace como lo vimos, mediante esa predicación de la palabra, lo único que es capaz de hacer sabio al hombre para salvación por fe, que es en Cristo Jesús, mediante la predicación de ese evangelio glorioso de salvación. Cuando ese evangelio es predicado, hermanos y hermanas,
Cuando el Espíritu entonces, por pura gracia, lo que hace es labrar en nuestros corazones de piedra, transformándolos en carne. Y labrar ahí de tal manera que la cruz nos muestra la severidad del pecado, el peso del pecado, la culpa del pecado, la condenación a consecuencia del pecado. Pero vemos la misericordia, el perdón, la gracia, el juicio de Dios en aquella cruz. Vemos el poder de la resurrección de Cristo, vemos la gloriosa exaltación, vemos su gran y bondadosa intercesión por todos y cada uno de nosotros. El Espíritu labra en nuestro corazón ese arrepentimiento y esa fe. Cuando esto es así, hermanos, hermanas, entonces dice la confesión, son deberes sagrados. Debes entonces tú ejercitar ese arrepentimiento y esa fe que te ha sido dado por gracia. Dios no va a arrepentirse por ti. Tú debes arrepentirte, yo debo arrepentirme. Dios no va a creer por ti, tú eres aquel que debes creer en ese evangelio. Yo soy aquel que debe creer en ese evangelio. La conversión, hermanos y hermanas, es la respuesta de ese corazón regenerado por el Espíritu de Dios para arrepentirse y creer en el evangelio para vida eterna. Ese arrepentimiento y esa fe es la evidencia de que el Espíritu ha labrado un corazón de carne donde antes había un corazón de piedra, para que de esta manera pudiésemos creer, arrepentirnos y creer para salvación y vida eterna. Pudiésemos, por la gracia de Dios, ser convertidos. Por tanto, si esos elementos son esenciales, debemos mirarlos. ¿Qué es entonces el arrepentimiento? Fíjense, de manera muy fácil, para hacerlo simple. La palabra arrepentimiento, ¿qué significa? Significa cambio. Volverse esos 180 grados significa un cambio, pero ¿un cambio de qué? Significa primeramente un cambio de mente. Es decir, el intelecto está puesto en ello. ¿Por qué? Porque ese cambio de mente implica que ahora conozco lo que es el pecado, entiendo la severidad, entiendo la condenación. Entiendo dónde estaban muertos y delitos y pecados, y hay un componente de intelecto, de cambio de mente. ¿Por qué? Porque esto viene dado precisamente por el contenido del Evangelio, por el contenido de la Escritura. Pero no solamente implica esto. Si solamente fuese un cambio de mente, pero no un cambio de conducta, no sería arrepentimiento, sería remordimiento solamente. Tiene que haber un cambio de mente, sí, ahora entiendo, conozco, lo veo, pero un cambio de conducta. Debo volverme atrás de ese pecado, dejarlo atrás y volverme a Dios, dejar lo que Dios odia para amar lo que Dios ama, dejar el camino de pecado para andar en el camino de santidad a Dios. Debe haber un cambio de conducta, de mente y de conducta. Es como aquel que es fumador. Conoce todo lo que hay dentro del cigarrillo, la nicotina y todas las cosas ahí. Y dice, sí, yo sé que esto es malo, y sé que es malo, y sé que es malo, y sé que es malo. Estoy muy arrepentido de fumar, pero nunca lo deja. Eso es remordimiento, hermanos, pero no arrepentimiento. Y puede ser que el infierno esté lleno de gente con remordimientos, la verdad. Quizá conocen la historia de Mr. Spurgeon, ¿saben Spurgeon? ¿No? Hoy les voy a hablar unas cuantas cosas de Spurgeon. Pero un día Spurgeon iba caminando por la calle, ¿ya? Y de repente se le acercó un borracho. Y dice, ¡hey, Mr. Spurgeon! ¿No me recuerda? Spurgeon se lo miró así y dice, no, ¿por qué? Debería recordarle. Y a eso el borracho le dijo, sí, porque soy uno de sus convertidos. ¿Y saben qué respondió Spurgeon? Dijo, seguramente eres uno de mis convertidos, pero por seguro que no eres uno de los del Señor. Básicamente, ¿qué les está diciendo? Es decir, ¿cómo dices que estás convertido? Y fíjate tu vida. Es ese cambio de mente y ese cambio básicamente de conducta. Y cuando esto está, el otro elemento es la fe. Arrepentiros y creer en el Evangelio. ¿Y esa fe qué implica? Fíjense, tres cosas de manera simple. Implica también un componente intelectual. Implica conocer el contenido del Evangelio. La fe brota, ¿por qué? ¿Brota por oír el qué? ¿Brota por oír los discursos políticos de hoy en día? ¿Brota por oír estos programas de Telecinco, de Deluxe y todas estas cosas? No los escuchen, ¿eh? Brota por el oír el qué? La palabra de Dios. Y la fe implica conocer lo que es el contenido de salvación que es el Evangelio. Pero no puedes quedarte allí. Implica creer
en esto también. Y cuando uno conoce y cree, lo último es que debe confiar en ese Cristo crucificado y resucitado para salvación y vida eterna. Es decir, mi vida es puesta delante de ti, Señor, y solamente en ti confío para sacar mi alma del Seol y llevarla a la gloria eterna. Lo sé y en ti, solamente en ti confío. Fíjense lo que la confesión dice, reconociendo a la vez al Señor Jesucristo como profeta, sacerdote, Rey nuestro, en quien exclusivamente confiamos en calidad de Salvador único y omnipotente. Eso es lo que sería la conversión. Y ahora fíjense que viene la relación entre conversión y membresía. Cuando tenemos a esa persona por la gracia de Dios, que le han sido esas gracias inseparables labradas por el Espíritu en el alma, ese arrepentimiento y esa fe, y se le ha dado la posibilidad de ejercer esos deberes sagrados, de arrepentirse y creer en el Evangelio para salvación. Hermanos, aquellos que hemos sido creados en Cristo y por medio del Evangelio, como vimos, unidos, formando parte de lo que es la esposa de Cristo, el cuerpo de Cristo, hermanos, esos que formamos parte del cuerpo de Cristo, ¿quién son? Son aquellos que hemos sido tocados por la gracia de Dios. Somos aquellos que el Espíritu ha labrado esos deberes en nuestra alma, que nos hemos arrepentido, que hemos creído, que nos hemos convertido por la gracia de Dios. Esos son los que forman parte de la esposa de Cristo, de la Iglesia Universal. Por tanto, estos y no otros son los que tienen el derecho de formar parte de una membresía local, de ser miembros de una iglesia local. Sé que puede sonar un tanto fuerte, pero es que es así. Ahora imagínense ustedes un partido de fútbol. ¿Que han visto partidos de fútbol? El Mundial y todas estas cosas. Mi hijo estaba loco con el Mundial. Me he pasado dibujando banderas de Brasil, de España, de todos. Me las sé de memoria ya. Pero es que a veces entra un espontáneo al campo. A veces entra un espontáneo para abrazar a un jugador. A veces entra un espontáneo que vale más no mirar porque va sin ropa. Pero entra un espontáneo. ¿Qué es lo que hacen en el partido? ¿Le dejan jugar? Venga, juega. Marca. En lugar de 11 ahora somos 12. Marca. ¿Qué es lo que hacen? Paran el partido. Salen los guardias. Van corriendo detrás de este. Nunca lo pillan. Siempre se cae el guardia. Hasta que al final lo pillan y lo sacan fuera. ¿Por qué? Porque no forma parte, no es miembro de ese equipo. Y un elemento ajeno disrumpe, interrumpe, descontrola lo que es el equipo y el partido en sí. De la misma manera, hermanos y hermanas, lo que es un lobo vestido con piel de cordero va a empeorar, va a afectar lo que es las ovejas de Cristo. Por eso se debe tener cuidado. Fíjense, les voy a leer un poquito del proceso que la iglesia de Spurgeon, yo creo en la providencia de Dios, estoy leyendo un libro de Spurgeon y me he encontrado en el capítulo de la membresía. Pues digo, pues mira qué bien, lo voy a usar porque es el tema que me toca. El Señor sabe lo que hace. Pero fíjense que tenían un sistema para recibir miembros en la iglesia, en el Tabernáculo Metropolitano y en Londres. Y era distinto si los miembros se convertían o venían de otras iglesias. Pero fíjense el proceso que seguían. Primero, si se convertían, venía un anciano de la iglesia, entrevistaba a la persona. La entrevista iba en relación a lo que era el conocimiento del Evangelio y evidencias en su vida. Si el anciano estaba satisfecho, se inscribía básicamente en un libro que era el libro de consultas. Después de esto, el hermano de Spurgeon, que se llamaba James Spurgeon, miraba el libro, tenía una entrevista otra vez con este candidato que el anciano ya había entrevistado y volvía a preguntarle acerca de lo que era el Evangelio, acerca de su fe, acerca de su vida. Después de esto se enviaba un miembro de iglesia a la casa de este hermano, que tenía otra entrevista con él. Si todo iba bien, ¿qué es lo que sucedía? Después llegaban a la iglesia y se tenía una reunión de iglesia, donde el candidato respondía a preguntas que se le realizaban en relación a lo que era su fe y en relación a lo que era su vida. Después de esto el candidato salía, la iglesia se reunía, la iglesia votaba y si todo era afirmativo, entonces básicamente se bautizaba y se le daba la bienvenida a lo que era la membresía de la iglesia local. Distinto era, básicamente, se venían de otras iglesias. Había otro libro para eso. Había el libro de las transferencias, ¿ya? No bancarias, transferencias de miembros, ¿ya? Y fíjense por qué había esto. Se entrevistaban los ancianos con esa persona que venía incluso con carta de otras iglesias. ¿Por qué?
Básicamente porque Spurgeon decía, porque es que hay iglesias que no consideran la membresía en nada en absoluto y la tienen como nada. Por lo tanto, debemos asegurarnos. ¿Les parecen los procesos un tanto intensos? ¿Les parece un tanto de aquello que dices, acusaron a Spurgeon de decir, nadie va a entrar a tu iglesia de esta manera? Que se lo digan, que tenía casi 6.000 miembros, ¿no? Pero básicamente, fíjense, no quiere decir que nosotros tengamos que hacerlo así, no estoy diciendo esto, pero fíjense que nos muestra que había una preocupación por lo que era recibir miembros. Y esa preocupación giraba en torno a poder identificar en cierta manera lo que era básicamente una conversión genuina en la vida de aquellos que iban a recibir como miembros en la iglesia local. Y la razón de ello era básicamente porque la salud de cualquier iglesia depende de tener una manera bíblica, sana, ordenada de poder recibir miembros. Esto va a ayudar a la salud de la congregación local. Saben, hoy en día, hermanos y hermanas, lo que es la membresía está siendo totalmente dilucidada en sentido, es algo totalmente borroso. Hay iglesias que ya no hablan de miembros, hay iglesias que tienen seguidores, como el Facebook, ¿ya? Me gusta, ¡plac! Y le pone ahí. Y tienen seguidores, ¿ya? O hay iglesias que hablan más de asistentes, no se sabe exactamente de qué hablan. Hay una iglesia que está emergiendo, y se llama la iglesia emergente. ¿Qué es lo que hace la iglesia emergente? La iglesia emergente tiene la idea de que, ¿sabes qué? Tú primero, ahora perteneces a nosotros. Y perteneces a nosotros para que de esta manera puedas llegar a convertirte en. Y hacen todo tipo de cosas para atraer gente. Tienen el síndrome de falta personal. Y ahora tú perteneces a nosotros para que llegues a convertirte. Cuando el tema del evangelio es a la inversa, tú primeramente te conviertes por la gracia de Dios en hijo o hija de Dios. Tú por el evangelio formas parte del cuerpo universal y gracias a que ahora formas parte de lo que es la iglesia de Cristo. No de la otra manera. Sino que imagen estamos dando de lo que es ese evangelio que nos redimió y nos creó como pueblo del pacto. Hermanos y hermanas, si toco lo que es este tema, lo toco con sinceridad porque creo que es algo esencial para la salud como iglesia. Es básicamente vigilar esa conversión genuina para cuidar lo que es la membresía. Y esto, hermanos, es un acto de amor y cuidado hacia la iglesia, que parte primeramente del cuerpo pastoral, pero parte también de la responsabilidad de toda la congregación. Es un acto de amor cuidar esto. ¿Por qué? Es un acto de amor porque tú cuidas del bienestar de aquellos que son tus hermanos y tus hermanas. Cuidas del bienestar del cuerpo con el cual te has comprometido. Y es un acto de amor también hacia aquellos que pueden pensar que lo son y que nunca lo han sido. Es un acto de amor de aquellos que quizá han venido años y años y años a la iglesia y se piensan que por venir ya son convertidos y no lo son. Y es un acto de amor mostrarles básicamente lo que es y quién forma parte. Con esto no malentiendan, no quiero decir que ahora no tenemos que dejar entrar a nadie que no sea miembro de una iglesia, no. Las puertas de la iglesia están abiertas para todo el mundo, que escuchen el evangelio de Cristo Jesús, que escuchen las glorias de Cristo, que escuchen lo que es la palabra de Dios, abiertos para todo el mundo, hermanos y hermanas. Pero debemos tener presente que debe cuidarse lo que es la membresía. No nos volvemos jueces de la salvación de nadie, pero sí dar la importancia pertinente a lo que es formar parte de un cuerpo local. Entonces, ¿a quién se le debe permitir formar parte? A aquellos que son genuinamente convertidos. Pero quizá ahora alguien puede preguntarse, ¿pero por qué formar parte de la iglesia local? Esa sería la segunda pregunta. ¿Por qué uno, y ese uno es alguien que evidentemente es convertido, por qué uno debe hacerse miembro de una iglesia local? Miembro de una iglesia local. Y ahí les voy a dar dos respuestas. Primeramente, ¿por qué es el reflejo de la pertenencia al cuerpo universal de Cristo? El formar parte de una iglesia local es el reflejo de la pertenencia a formar parte del cuerpo universal de Cristo. Hoy en día, ¿saben? Existe la tendencia básicamente a decir, bueno, pertenecer a la iglesia nos salva. ¿Vale? Vamos a hablar de esto, está bien, está correcto. Pero básicamente uno salva, entonces dice, ¿por qué pertenecer a la iglesia local? Entonces no hay necesidad de ello. Incluso se llega a decirse, no es ni bíblica la membresía local, ni bíblica.
Déjenme que les diga algo. Si alguien piensa que puede formar parte de lo que es la Iglesia Universal de Cristo sin formar parte de una iglesia local, está totalmente equivocado. La Biblia va hacia la otra dirección. Uno forma parte de la Iglesia Universal y eso se refleja en la pertenencia a una iglesia local. Fíjense, la verdad es que no van a encontrar un mandamiento que diga, te harás miembro de una iglesia local. Bueno, hoy en día la gente encuentra muchas cosas en la Biblia, pero si la buscan bien, no la van a encontrar. Te harás miembro de una iglesia local. Ahora bien, sí que existe un principio general en la Biblia, ¿ya? Un principio general que sustenta lo que es la membresía local en una iglesia. Y es sustentada como el reflejo de la pertenencia al cuerpo universal de Cristo. Fíjense, uno, como os he dicho, se convierte, forma parte del cuerpo universal de lo que es la iglesia. Efesios, Hebreos tienen mucho a decir de eso. Pero la Biblia tiene mucho a decir también. La Biblia suele focalizar, localizar en un lugar concreto lo que es esa pertenencia a esa iglesia universal. Fíjense, déjenme que les lea algunos textos. Colosenses 1:2, las introducciones de las cartas. Dice, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sea a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Fíjense, hay una representación de los santos, ¿dónde? En Colosas. Ahora, busquen 1 Corintios 1:2. Ese texto es importante. Llega el verano y yo aquí pierdo kilos. Muchos kilos. 1 Corintios 1:2. ¿Ya? Y fíjense, es la salutación también a la carta, a la iglesia de Corintios. Dice, a la iglesia, fíjense, a la iglesia de Dios, que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vayan a poco en este texto. Fíjense, primeramente se dirige a la iglesia de Dios. A la iglesia de Dios. Pero fíjense que esa iglesia de Dios está ¿dónde? Tiene una localización determinada. ¿Dónde? Los que están en Corinto. Y fíjense que esa iglesia que tiene una representación local en Corinto está formada no por cualquier tipo de personas. No es un cóctel indefinible lo que hay ahí que forma parte de esa iglesia. Son a los santificados ¿en qué? En Cristo Jesús. Llamados a ser santos, y fíjense, es la característica del resto de congregaciones. Con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Si se dan cuenta, parece ver que la Biblia misma deja entrever que la pertenencia a la iglesia de Dios se refleja en este mundo, se refleja aquí mediante la pertenencia a la representación local de dicha iglesia, en un lugar físico, en un lugar determinado, la pertenencia de una comunidad local de santos, los cuales tienen todo en común. Pero aquí alguien puede decir, bueno, Rubén, vemos lo que es la representación local de la iglesia, pero esto quizá no justifica que tengamos que hacernos miembros de ella. Y aquí hay dos textos más. Uno es el texto de Romanos 16 que le voy a dar en el hecho de que la Biblia parece haber de que había unas listas de miembros que formaban parte de esas congregaciones. Fíjense Romanos 16. Del versículo 3 al 16, es la parte final de Romanos. Y encontramos ahí, ¿qué? Encontramos una larga lista de saludos. ¿Se han fijado cómo acaba Romanos? Con la larga lista de saludos, básicamente, que Pablo está haciendo. Y si se dan cuenta, lo que aparece en esta lista de saludos es una gran cantidad de nombres. Pablo menciona una gran cantidad de nombres. Fíjense en el versículo 3, saludad a Priscila y a Aquila. Fíjense en el versículo 5, saludad también a la iglesia de su casa, saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Hay una serie de nombres que, bueno, ya, siguen leyendo, ¿ya? Pero se dan cuenta, hasta el versículo 16 va nombrando nombres y nombres y nombres y nombres. ¿Qué nos indica esto, hermanos y hermanas? ¿Saben lo que nos indica? Nos indica básicamente que eso eran personas concretas. Nos indica que habrían personas pertenecientes a dichas congregaciones. Y eso demuestra en cierta manera que existía un conocimiento de aquellos que formaban parte de dichas congregaciones y aquellos que no formaban parte de ellas. Es más, si leen atentamente Romanos 16, van a ver que al menos la iglesia estaba representada en 3 congregaciones locales. Al menos en 3 congregaciones locales. Y fíjense, esto lo vemos cuando vemos la palabra casa.
Fíjense en el versículo 5, ¿qué es lo que se dice? Saludad también a la iglesia de su casa. Fíjense ahora en el versículo 10, saludad a Epeles, aprobado en Cristo, saludad a los de la casa de Aristóbulo. Y ahora fíjense en el versículo 11, saludad a Herodión, mi pariente, saludad a los de la casa de Narciso. Fíjense, esta palabra casa nos indica que esa congregación en Roma estaba al menos representada en 3 congregaciones locales que se reunían en esas 3 casas, de Priscila y Aquila, de Aristóbulo y de Narciso. Y Pablo dice, saludad a los de tal y tal casa. Fíjense qué bíblicos somos aquí. Antes se reunían en casas y esto es un edificio básicamente que era una casa. Así que estén contentos, somos bien bíblicos aquí. Pero se dan cuenta, está diciendo, saludad a los de esta casa, a la congregación, a la iglesia que se reúne ahí. Por lo tanto, esto parece dar a entender de que había básicamente aquellos que se reunían en esa casa, en esa congregación, y había un conocimiento de aquellos que formaban parte de ella. ¿Cómo pasaron a formar parte de ella? No lo sabemos, pero sí se nos indica que había una congregación, una membresía concreta. Y fíjense que esto es reforzado también por Corintios, 1 Corintios 5, del 1 al 5, que básicamente es aquel caso de fornicación en la iglesia de Corinto. ¿Les suena? Que básicamente hay un caso de fornicación donde la iglesia de Corinto estaba permitiendo que alguien tuviese relaciones sexuales con la mujer de su padre. Y básicamente Pablo en el versículo 1 de Corintios 5 dice, de cierto se oye que entre vosotros hay fornicación y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. ¿Cuál es entonces el antídoto que Pablo da para esta situación? La disciplina. Esa va a ser la siguiente marca que hablaremos. Pero básicamente dice el ejercicio de la disciplina sobre ese miembro. Para que, ¿qué dice? Reunidos vosotros, sea básicamente removido de lo que es la comunión de vosotros, la comunión de esa congregación. Entonces, ¿qué nos indica esto? Fíjense que lo que nos indica es la idea de la realidad de que uno puede formar parte o puede ser echado, nos indica la realidad de que había un conocimiento de una membresía local determinada. La idea de que se conocía a aquellos que formaban parte y a aquellos que no formaban parte o podían ser expulsados. Había un conocimiento de membresía local. Por lo tanto, la idea de que la membresía local no es bíblica, básicamente creo que queda descartada en relación a estos textos. Pero saben que hay una gran cantidad de objeciones hoy en día. Encontré un librito escrito por un tal Vernon Charlesworth del siglo XIX, que creo que era anciano en lo que era la iglesia de Spurgeon. Spurgeon publicó lo que este hombre escribió, y escribió toda una serie de objeciones que se dan en relación a la membresía local. ¿Ya? Fue escrito en el siglo XIX, y cuando lo leía me estaba riendo. Y ese soy yo, me río con libros de teología y biografías, pero soy raro, ¿qué quieren que le haga? Pero básicamente me reía porque digo, oye, pero si esto parece como hoy en día, en el siglo XXI. Básicamente son las mismas objeciones. Y fíjense en las objeciones que ese hombre da de gente que dice que mejor no formar parte de una iglesia local. Y me dice, bueno, hay aquellos que dicen que es demasiado solemne pertenecer a una congregación local. Es demasiado solemne. Y a esto básicamente le responden que estos no se dan cuenta de que Dios ya los ha introducido en su cuerpo, en el cuerpo más solemne que hay, que es el cuerpo de Cristo. Después hay aquellos que dicen, bueno, ven el deber. Sí, veo el deber, pero no veo una necesidad ya de hacerme miembro de una iglesia local. A esto básicamente Charlesworth responde, bueno, que no hay nada más natural para un cristiano el ardiente deseo de declarar su decisión de seguir a Cristo, a la congregación y al mundo. Después encontramos otra objeción de aquellos que quizá la han escuchado. Seguro dicen, es que no me hago miembro de una iglesia local por la inconsistencia de la vida de los miembros de esa iglesia. Hay inconsistencia, hay pecado en la vida de esos miembros. Y a eso el autor responde, bueno, sin excusar las inconsistencias, dice que uno no se da cuenta de que todos tenemos pecados y que todos estamos en la gran necesidad de una mayor santificación, algo en la que ser parte de la congregación local ayuda a ello. Y después hay aquellos que dicen, bueno, ¿para qué ser miembro de una iglesia local si ser parte de la iglesia nos salva?
Ya esto Charles Ward dice, evidentemente, solo Cristo salva. Si alguien te dice que formando parte de una iglesia eres salvo, corre, vete, porque eso no es cierto. Cristo salva. Dice, pero a esos, dice, no te das cuenta de que pertenecer a una iglesia local es reflejo de tu pertenencia a lo que es la iglesia de Cristo. Por lo tanto, fíjense, la membresía local es sustentada por la Escritura. ¿Por qué? Por esos dos motivos. Primeramente, fíjense, porque la iglesia local tiene la intención de ser el testimonio y el reflejo de nuestra membresía en la iglesia universal. Ser miembro de una iglesia local básicamente no nos salva, pero sí refleja esta salvación y nuestra pertenencia al glorioso cuerpo de Cristo, a la esposa de Cristo. Sería la primera. Y la segunda, ahora aquí vamos, fíjense, y con esto unos 10 minutos y acabo, ¿ya? Así que hoy van a llegar a la playa, que hace calor. Pues fíjense, ¿por qué pertenecer a miembro de una iglesia local? Por lo siguiente, porque me permite a mí, te permite a ti, permite a aquellos que forman parte de una membresía local el poder expresar, el poder vivir, el poder crecer en tu vida cristiana. Eso es lo que la membresía en una iglesia local permite de una manera gloriosa, vivir, expresar y crecer en mi vida cristiana. Por eso, por lo tanto, ¿por qué formar parte de ella? Uno, porque es el reflejo a esa iglesia universal, y dos, porque reconoce que la iglesia es algo importante, hermanos y hermanas. Reconoce que la iglesia es una comunidad, una congregación de pacto que me permite vivir mi vida cristiana. Fíjense, formar parte de una iglesia local trae ese conocimiento. Trae el conocimiento de que la iglesia es una congregación de pacto, en la cual vidas transformadas, cambiadas por el Evangelio, pueden expresar esa vida en relación con el resto de santos. ¿Por qué esto es así? Fíjense, porque básicamente lo que es esa nueva vida que tenemos en Cristo, hermanos y hermanas, no es una vida para ser vivida de manera aislada. No es una vida pensada en yo, mío y conmigo mismo. Es una vida básicamente relacional. Es una vida pensada para expresarse hacia los demás. Fíjense, hay un texto claro. Si yo les pregunto básicamente de qué manera muestran ustedes que aman a Dios, ¿cuál sería su respuesta? Quizá algunos de ustedes me dirían, bueno, en obediencia a la palabra de Dios, viviendo en santidad. Y estarían totalmente correctos en ello. Pero fíjense que el apóstol Juan tiene algo concreto a decir. El apóstol Juan en 1 de Juan, capítulo 4, versículo 20, fíjense, dice, si alguno dice, yo amo a Dios, ¿y cómo sigue el texto? Y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Fíjense, hermanos y hermanas, que vivir esa vida que Dios nos ha dado en Cristo Jesús es una vida relacional hacia hermanos y hermanas. Una iglesia que tiene una membresía local significativa entiende algo importante. Entiende que el mejor escenario, el mejor lugar para expresar esa vida que nos ha sido dada en Cristo, para mostrar que el Evangelio es doctrina, no solamente de lengua, sino de vida, es la relación en la membresía local con nuestros hermanos y con nuestras hermanas. Siendo lo que es esa congregación, hermanos y hermanas, un medio de gracia dado por Dios. Un medio de gracia dado por Dios para que de esta manera podamos crecer en la vida que nos ha sido dada. Nuestra iglesia nos ayuda en esta vida, hermanos y hermanas. Reconoce que somos una congregación de pacto. ¿Qué es una congregación de pacto? ¿Qué es un pacto? Hoy en día hay muchos contratos, ¿eh que sí? Aunque el gobierno quiere reducirlos no sé cuántos. ¿Pero qué busca un contrato? Busca beneficios. ¿Qué busca un pacto, hermanos y hermanas? ¿Saben lo que busca? No busca beneficios, busca relación. Es la esencia misma del pacto. En el Antiguo Testamento había dos palabras que enfatizaban lo que era la esencia del pacto: amor y fidelidad. Y había la fórmula del pacto que expresaba esta gran relación, que expresaba la relación: yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo.
Y esa gran relación es expresada de manera suma en lo que es el nuevo pacto, cuando Dios mismo, la segunda persona de la Trinidad, no escatimó ni a su propio Hijo, sino que se entregó por su esposa. Lo dio todo. Fíjense, ¿qué es el matrimonio? Ahora aquí Julián y Irene tendrían que responder, pero ya cuando empiece la consejería, ¿no? Es un pacto, básicamente. Es un pacto donde lo que es el esposo y la esposa se dan a lo máximo el uno al otro. Ahora están pensando, uff, madre mía. Básicamente se dan el uno al otro. Y esto sigue en el Nuevo Testamento. Pablo dice, recuerdo de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor con todos los santos. Fíjense, hermanos, una membresía local entiende que formar parte de una congregación local, hacerse miembro de una congregación local implica lo siguiente: entiende que yo estoy en relación de pacto no solamente con Dios, sino con mi hermano y con mi hermana. Que estoy comprometido en la vida de mi hermano y en la vida de mi hermana. Que estoy comprometido en su crecimiento, que estoy comprometido en sus llantos, que estoy comprometido en sus alegrías. Hay un compromiso. Quizá por eso hay muchos hoy en día que no quieren hacerse miembros de iglesias. Eso es lo que implica. Nuestro mundo no ayuda, es un mundo individualista. Tú puedes ver lo que es estar en un servicio de iglesia desde tu casa, en internet. No te comprometes con nadie de esta manera. Pero la membresía local entiende esto, hermanos, hermanas. Se entiende que no estoy en relación de pacto con el pastor. No estoy en relación de pacto con algún amigo de la iglesia. Te digo que si estás en relación de pacto, llegas a la iglesia por el pastor que te gusta o por el amiguete que te gusta, cuando ese pastor o ese amigo no están, no vas a durar ni medio año en esa congregación. Y tampoco estamos comprometidos en relación de pacto en la manera en cómo se hacen las cosas, porque las maneras pueden llegar a cambiar. Y a veces cambian. Y es triste ver personas que se niegan a sí mismas y se niegan a sus hermanos y hermanas solamente por el hecho de que no me gusta cómo se hacen las cosas. Pero fíjense, hermanos y hermanas, que uno entiende en esa membresía local, estoy en pacto con Dios y con ustedes. Estoy involucrado en sus vidas. Tengo compromiso en sus vidas. Compromiso de cuidar sus vidas, no solamente como pastor, sino como hermano en Cristo. Y ustedes tienen el compromiso de cuidar mi vida, la vida de su hermano y su hermana, por estar en relación de pacto con los unos con los otros, en ánimo, en aliento, en amor, en exhortación, en animarse los unos a los otros para estimularnos en amor, hermanos y hermanas. Acuérdense, teniéndolo todo en común, perseverando unánimes. Eso es lo que es esta relación de pacto. Déjenme que les lea una cosita. Todavía aguantan, ¿eh? Que sí, 3 minutos. No se me van, ¿no? Vale, no se me vayan, ¿no? Porque ya acabo. Fíjense, es un pacto de una iglesia en Canadá. No lo voy a leer todo, tranquilos, ¿ya? Pero solamente una parte. Fíjense, dice, además, dice, nos comprometemos en vigilarte, hermano y hermana, en amor fraternal, en recordarte en oración, en animarte y ayudarte en lo que es, en la enfermedad y en la tribulación, en el cultivar una simpatía cristiana, tanto en el hablar como en el comportarme, en ser lento en ofenderme, en estar listo para reconciliarme contigo, en siempre ayudarte en crecer en nuestro Señor y en nuestro Salvador, hasta que Cristo te llame o Cristo venga a recogerlo. A ver, no quiere decir que tengamos que tener un pacto así, pero fíjense el énfasis que se da aquí, el énfasis que se da al entendimiento de esa membresía como comunidad de pacto y el cuidar lo unos de los otros, el cuidar de mi vida, estar comprometido en amor, en exhortación, en ánimo, en restauración. Hermanos, una llamada. Yo sé que hay hermanos y hermanas que llaman aquí, aquellos que no pueden venir, y gloria a Dios por eso. Una visita. Yo sé que hay hermanos que visitan y gloria a Dios por eso. Aquellos básicamente que tienden una mano cuando hay necesidad, aquellos que invierten tiempo enseñando, aquellos que son más jóvenes en la fe, hermanos y hermanas. Eso es esa membresía local sana, no perfecta, pero sana. ¿Se acuerdan lo que Dios le preguntó a Caín? ¿Qué le preguntó? Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? ¿Y qué es lo que respondió Caín?
Dice, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Eso es después de Génesis 3. Pues hermanos y hermanas, después, ahora siendo la nueva raza, la nueva humanidad creada en Cristo Jesús, que cumple el ideal de la primera humanidad que Dios estableció en el primer Adán. Ahora en el postrer Adán somos ese ideal de raza humana por la gracia de Dios que habitará la nueva creación, y cuando la pregunta es lanzada, ¿dónde está tu hermano? ¿Eres tú guarda de tu hermano? ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es sí, soy guarda de mi hermano y de mi hermana. Soy guarda de sus vidas, de su vida espiritual, de su crecimiento, hermanos y hermanas. Faltar una membresía local es como aquel que coge un bote y va navegando por el mar. Han visto botes, ¿no? ¿Es que sí? Y entonces llegan al puertecito de Piedra de Ayuda. Ahí se quedan. El amarre en Piedra de Ayuda. Bueno, y cuando el pastor no me gusta mucho cómo predica, o no me gusta mucho la música, o los bancos, es que estos bancos no hay quien los aguante. Lo siento, tengo una fobia con los bancos. Y es ustedes los que están sentados, yo estoy de pie, básicamente. Entonces, ¿qué hago? Bueno, pues cojo mi botecito y voy hacia otro puerto y ahí hago. Pero déjeme que le pregunte algo. Si es así, ¿cómo piensas que el cuerpo local puede ayudarte? ¿Cómo piensas que podemos ayudarte como iglesia local si coges tu botecito y vas a otro puerto? La cuestión, hermanos, es que fíjate que sin ese compromiso estás perdiendo una gran cantidad de cosas que la iglesia local puede ofrecerte. Y la iglesia local está perdiendo una gran cantidad de cosas que los dones Dios te ha dado para edificar a tu iglesia. ¿Se acuerdan que Cristo lo dio todo, sí o no? ¿Y Pablo qué es lo que dice? ¿Pensando cada uno lo suyo propio? No, lo de los demás. Dice, y tener en vosotros la visión de Cristo, que siendo igual a Dios, no se aferró a ellos, sino que lo dio todo hasta la muerte y muerte de cruz. Y esta es la membresía por la cual tenemos que orar, trabajar y anhelar. Hermanos y hermanas, si hemos puesto lo que es las manos en el arado, y estamos como membresía haciendo surcos en nuestra vida cristiana como iglesia, si tú tienes tu botecito por ahí, te digo, pues ancla tu botecito en algún puerto local, ánclalo en algún sitio para disfrutar, y nosotros, hermanos y hermanas, sigamos haciendo surcos con la mano en el arado para plantar semillas de amor, semillas de ánimo, semillas de exhortación. Y si quieres unirte a nosotros, toma el arado y ara juntamente con nosotros. Pero esa es la importancia de la membresía local. Déjenme que acabe. ¿Qué implica para la iglesia una vida sana? Y fíjense que voy a acabar solamente leyendo un texto. Es el texto de Hebreos 10. A modo de conclusión, fíjense cómo el autor hace la membresía aquí algo que es básicamente práctico. Hebreos 10. Y fíjense que dice a partir del versículo 19, dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, fíjense ahora, juntos, acerquémonos de corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, lavados los cuerpos con agua pura. Juntos, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Juntos y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Hermanos y hermanas, formar parte de una iglesia local sí implica privilegios, implica responsabilidades, pero es un gran medio de gracia que Dios en su gracia ha dado a los suyos para expresar ese evangelio, para crecer en esa vida cristiana y para dar gloria y honra a Dios. Dios nos ayude en ello.